Ahora si seguimos, estamos en la pregunta 50, vamos a ver toda la patología cervical, ¿ya? Cervix. Cuando vemos patología de cervix, vamos a ver los NICs y el cáncer de cervix, ¿ya? Que es lo que más ven. NIC, neoplasia intracervical, ¿ya? O sea, neoplasia intraepitelial cervical, y cáncer de cervix. Este es el precáncer, NIC, y este es el cáncer, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que en las preguntas de cervix la gran mayoría son de aspectos generales, porque nos preguntan los factores de riesgo de cáncer de cervix, ¿ya? A ver cómo nos va. Es causa necesaria pero insuficiente el papiloma, ¿verdad? ¿Qué significa necesario? Que siempre tiene que estar. Y suficiente, que basta con ella para que ocurra. En el caso del Papa Nicolau, ¿siempre tiene que estar? Sí, porque más del 99% de cánceres se asocian a papiloma. Por eso casi siempre tiene que estar. Ojo, hay cánceres de cervix que no van con papiloma. Puede haber un cáncer de cervix de células claras. Eso es por dietilestilbestrol. Pero es lo raro, lo raro. Por eso le ponen necesario. Pero no es suficiente. Porque ¿cuántas chicas pueden tener papilomavirus humano? Hasta 10% de prevalencia de infección. ¿Y acaso hay 10% de cáncer de cervix? No, pues para que tengan cáncer, de cada 100 chicas con papiloma, menos de una hace cáncer. Y en 10 años todavía. Así que no es algo que es suficiente para que ocurra. ¿Ahí está? La clave, la A. Caracteriza a la metaplasia escamosa cervical. ¿Se acuerdan cómo era la metaplasia escamosa cervical? Este es el endocervix. El epitelio cilíndrico simple capa se tiene que volver que epitelio plano, polistratificado, no queratinizado, ¿verdad? Ese cambio es la metaplasia escamosa, de cilíndrico a escamoso, cambio de cilíndrico a escamoso, por eso se llama metaplasia escamosa, ¿ya? Esto ocurre en la unión escamo-columnar. ¿Cuál de los siguientes factores desempeña una función importante en un NIC? Dijimos el papilomavirus, el más importante, ¿ya? La clamidia también puede aumentar el riesgo de cáncer, pero es menos, ¿ya? Esto lo hace por la cervicitis crónica. La cervicitis crónica de la clamidia puede aumentar, pero no es el más importante, es el papiloma. Pero alguna vez vino la clamidia, se asocia a aumento de riesgo de cáncer de cervix, ¿ya? Alguna pregunta bien. Serotipo de mayor frecuencia que dan cáncer cervicuterino. El 16-18 son el 70%, ¿verdad? El otro 30%, ¿quiénes son? Siempre les digo que se acuerden. ¿Se acuerdan de mnemotecnia? 16 más 18, 34. Ya, ese no. Uno para atrás. 33, 35, ¿verdad? Luego a 35, ¿cuánto le sumabas? 10, 45. Y luego con el 10 haces dos números combinados que sumen. 5 más 5, 10. 2 más 8, 10. 52, 58. Tienes 3, 4, 5, ¿no? Tienes acá, entonces, ¿qué te está faltando? Tengo 2. ¿Qué te está faltando? El 1, pues, ¿no? En algún lugar tiene que entrar, acá entra 31. Así me acuerdo. Estos 30% más estos 16, 18 se aplican en la vacuna nonavalente. Tiene que ser la nonavalente. En Perú usamos la tetravalente. ¿Ya? Muy bien. Ya sabes, a 33, 35 más 10, juegas con el 10 y te falta el 1. En algún lugar hay que ponerlo. 31. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para cáncer de cuello uterino? Papiloma, ya está, repetida fácil. ¿Cuál es la enfermedad asociada a papiloma 18? Cáncer. Porque el condiloma acuminado se debe al 6, 11 y al 16. En cambio el cáncer de cervix es 16, 18. ¿Ya? Muy bien. Las verrugas planas pueden estar en el 3, en el 10, ¿no? Otros papilomas. Paciente que refiere inicio de relaciones sexuales en forma temprana. ¿Qué es temprano? Antes de los 19, de adolescente. Porque hasta esa época la unión escamo-columnar suele estar en el ectocervix. Por eso es riesgoso. No es un tema de edad, que no es niña, no. No es un tema biológico nada más. Porque el pH de la vagina todavía no empuja la unión hasta el endocervix.
hay más riesgo de que haya infección en la unión escamo-columnar. ¿Qué cosas? Múltiples parejas sexuales, 10, 20, 15, 2 o más ya, múltiples parejas, 2 o más, ¿ya? En el Papa Nicolau se encuentra coilocitos, ¿no? ¿Qué es coilocitos? Es una célula con una vacuola interna infectada por papiloma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el factor más importante de todos estos que hemos dicho acá? Obviamente el BPH. ¿Y cómo sé que tiene BPH? Por el coilocito. El coilocito se ve con el test de Collins, pero ese es en la piel, ¿ya? En el cáncer de vulva, el test de Collins ve a los coilocitos, ¿ya? Porque el test de Schiller ve el Lugol, es otra cosa, ¿ya? El Lugol con el glucógeno. Acá se ve de frente las vacuolas con azul de toluidina. La vacuna de BPH, ¿en qué grado de primaria se aplica según nuestra norma? 5º y 6º grado de primaria, ¿correcto? O 10 años de vida. Eso es pregunta de pediatría más que de gineco, ¿no? Está en el esquema de vacunación. Mujer indigente de 45 años con sangrado con mal olor por los genitales con diagnóstico de cáncer de cervix. Cuando tenía 25 fue violada y no acudió a ningún control. ¿Cuál es el factor más importante para desarrollar cáncer de cervix? Bueno, para empezar, en una sola violación la probabilidad de infección es alta, pero eso no quiere decir que va a quedarse con ese papiloma para toda la vida, ¿ya? Así que este antecedente, si bien es importante para infectarse, no quiere decir que una relación y ya te infectas a dar cáncer, ¿no? O sea, acá la pregunta es un poquito, está mal planteada, ¿no? Pero ¿dónde está el truco de la pregunta? Acá, indigente. Eso sí es factor de riesgo. El bajo estrato socioeconómico y el poco acceso a la salud, eso sí es factor de riesgo para hacer cáncer, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuál es el factor más importante de todos estos? La infección de BPH, ¿no? Si lo tuviera, la infección de BPH. Muy bien. ¿Cuál es el principal factor de riesgo repetido? BPH. Sigue viniendo porque ya hemos cambiado de examen, ¿no? Miren, de NAM hemos cambiado de salud. Entonces va a repetirse pues las preguntas, ¿no? Va a repetirse el contexto. Ya les dije en el inicio de la clase, este banco les va a servir para que ya no se estresen de banquear en AME Salud para su residencia. Solo banqueen Residenta, ¿no? Porque acá están todas las preguntas, incluso las repetidas, ¿ya? De las siguientes posibilidades, ¿cuál de ellas no es un factor de riesgo para cáncer de cuello? BPH es, precoz antes de los 19 es, inmunosupresión celular, ¿ya? Cualquier persona con inmunosupresión celular, o sea VIH por ejemplo, tiene riesgo, ¿ya? De cánceres de mucosa, no solo de cervix, puede ser de boca, puede ser Kaposi, ¿no? De endotelios, puede ser mucosas, ¿ya? Promiscuidad dijimos más de 2 parejas, suficiente, es también factor de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, la norma técnica de VIH dice, ¿quiénes tienen que hacerse screening de VIH? Todos prácticamente, cualquiera que haya tenido relaciones sin usar preservativo, ya es candidato para hacer este test de screening. Esa es la indicación. Inserción de DIU no lo es, no es factor de riesgo. ¿Quién daba coilocito? BPH, no se olviden. Herpes virus te da las células reactivas gigantes de Zank, ¿ya? De Zank. Es el test de Zank famoso, ¿ya? BPH es coilocito. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino? Repetida, BPH, ¿ya? Múltiples compañeros es, temprano es, nivel socioeconómico es, antecedente familiar, todo es, pero este es el que más es, el más importante. Serotipo de verrugas, no cáncer, verrugas, 611. ¿Está? Ahora sí vamos a diagnóstico. Ya esta es la parte un poquito tranca. Entonces hay que hacer un pequeño repaso siempre. A partir de los 21 años, sin importar su actividad sexual. Ya ayer estaba hablando con un ginecólogo. Me dice, no, yo le hago Papa Nicolau apenas al año de su relación sexual. Porque hay mucho en Perú. Bueno, está bien, o sea, puede que lo vea porque lo revisó. Pero siempre es bueno seguirnos de normas, ya, de guías. O sea, cuando tú haces lo que quieres, entonces generas alteraciones en las pruebas. La misma FIGO dice, en menores de 21 años no tiene evidencia sostenible el hacerles un Papa Nicolau. Pero en toda mayor de 21 sí, independientemente de su actividad sexual. Esa es la recomendación. Entonces,
Eso creo que es así como deberíamos aprender. Entonces, a partir de los 21 años se arranca con Papa Nicolau, según la FIGO, y a partir de los 30 años se debería aumentar la prueba molecular de BPH, que se llama el cotesteo, según la FIGO. ¿Ya? Nuestra norma técnica en Perú dice que a partir de los 30 años se arranca con IVA, inspección visual con ácido acético, o prueba molecular de BPH. ¿Ya? En nuestra norma técnica, por un tema de recursos, un tema de que a los 21 no alcanzan patólogos en todo el sistema público de salud para recomendarlo desde esta etapa. Y recién a los 50 años se recomienda, eso sí, Papa Nicolau en todas las mujeres. Es un tema de recursos. Entonces, norma técnica que ya les expliqué, y esto de acá es la recomendación de la NCCN, ¿no? Siempre que hayan los recursos se prefiere esta recomendación, pero como política de salud pública esto es lo mínimo que se puede ofrecer. ¿Está bien? Entonces, ante todo PAP positivo, ¿no es cierto? PAP positivo, igual acá, ante todo PAP positivo, sería la misma lógica, ante todo PAP positivo, el paso inmediato es colposcopía, ¿correcto? Y la colposcopía puede ser positiva, se ve la lesión, o negativa, no se ve la lesión. Si se ve la lesión, el paso inmediato es tomar biopsia. Si no se ve la lesión, depende. Puedes hacer un control, si es que el Papa Nicolau era un low seal, o puedes hacer un curetaje endocervical, si el Papa Nicolau era un H-seal, uno de alto grado, ¿correcto? Esta es la opción. Y recién con el curetaje endocervical, cuando salga negativo, ahí recién te vas a control. En cambio, si el curetaje endocervical sale positivo, ahí tienes que hacer un cono diagnóstico. ¿Ya? En cambio arriba, si te sale de frente la colpo positiva y le tomas biopsia, entonces la biopsia te va a reportar varias cosas. Te puede reportar que no hay nada negativo, o te puede reportar que es un nicuno, que abarca un tercio. En estos casos, la conclusión es control en 6 meses. Te puede salir un NIC2 o un NIC3. Acá la conclusión es cono, pero no cono diagnóstico. Este es cono terapéutico. Es lo mismo, es un cono, pero uno es para diagnosticar, otro es para tratar. Es la diferencia. Y si te sale adenocarcinoma in situ o un 1A1, un cáncer invasivo 1A1 o un adenocarcinoma in situ, entonces la recomendación también es cono, pero cono frío, el CKC, porque hay varios conos, caliente y frío. CKC, cold knife, cono frío. Y si te sale más del estadio 1A1, ya esto es cirugía, pues, histerectomía radical y otras cosas que van con la cirugía. Entonces son las opciones que te puede salir de un Papa Nicolau. ¿Ven la lógica? Bueno, nuestra norma técnica dice que si sale PBH positivo, este de acá, se hace colpo, y si la colpo sale negativa, se hace control, pero si la colpo sale positiva, no se hace biopsia, se hace cauterización. Se cauteriza. Esa es la diferencia. Porque tomar biopsia demoraría el tratamiento y tampoco hay recursos y es una enfermedad grave. Entonces se cauteriza. Es la diferencia. Ver y tratar. ¿Ya? Y si sale un IVA positivo, de frente te vas a cauterización. ¿Cómo, Doc? ¿Y por qué no colpo? Porque ¿para qué? Pues inspección visual con ácido acético. Si a tu ojo ya ves la lesión, ¿para qué necesitas una colposcopía para aumentar? Si tu ojo ya lo está viendo. Por eso de frente te vas a cauterización. ¿Correcto? Esa es la diferencia de nuestra norma con la de PAP. ¿Por qué hay diferencia? Porque estamos en un país donde cada 5 horas se muere una mujer con cáncer de cervix, así que no puedes filosofar lo que dice la FIGO. Tienes que hacer un tratamiento mucho más agresivo. Ver y tratar, y a todos. Obviamente, si la paciente tiene recursos, va a tener que hacer este recorrido para evitar los falsos positivos. ¿Qué tal si le salía en su biopsia un NIC1 o nada?
¿Para qué le cauterizaste todo? ¿Para qué? Esa es la lógica, ¿ya? Bueno, eso chicos, ¿ya? Eso tienen que recordarlo, repaso, porque si no, no vamos a poder clavear rápido. Vamos a estar volando, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos. Ojo, cuando digo PAP positivo tienes dos opciones, ¿verdad? Puede ser un low seal o puede ser un H-seal, ¿verdad? Y bueno, ya opciones más raras sería que salga un Agus y por acá un Ascus, ¿verdad? Esas son las opciones de un PAP. Ascus, el low seal, H-seal, Agus, ¿ya? Todo el mundo confunde, pero H-seal y low seal no tienen nada que ver con el NIC. Son dos cosas distintas, solo que se correlaciona. El H-seal correlaciona con un NIC 2, 3 o hasta con un cáncer in situ, y el low seal correlaciona con un NIC 1 o con un resultado negativo en la biopsia. Correlaciona, pero no es que son lo mismo, ¿ya? Uno es PAP, otro es biopsia. Esto es Bethesda, este es Richard. Son dos cosas distintas. El PAP no diagnostica, el Richard sí es diagnóstico. Lo tienen que recordar, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, a ver, claveamos. Una paciente 45 con Papa Nicolau positivo de alto grado. La conducta a seguir cuando es PAP positivo era biopsia dirigida por colpo, cerrado, ¿no es cierto? Cerrado. Así sea, mira, nuestra norma peruana, cuando es PAP, colpo siempre. No se cauteriza, colpo siempre. No se olvide, ¿ya? Solo se está cauterizando en mujer joven, mira, mujer joven. Ahí se cauteriza de frente. Es importante. Signo o síntoma más frecuente de cáncer de cervix. Es una lesión exofítica que va a sangrar, se ulcera. Hemorragia vaginal, pero la palabra es poscoital. Poscoital, ese es el truco. Poscoital. ¿Tiene flujo? Claro. ¿Tiene dolor pélvico? Claro, cuando esté en estadio 2B. Cuando ya agarró parámetros duele, ¿ya? Paciente 40 que acude por consulta de sangrado poscoital, eso es cervix, de 2 semanas de evolución, al examen cervix ulcerado hipertrófico sangrante poco móvil, o sea, ya tiene su masa ahí. Me ponen cuerpo uterino de 6 centímetros, anexos no palpables y al tacto rectal, útero duro con parametrio tomado en sus 2/3 internos. Entonces, ¿cómo es el estadiaje del cervix? Es así, ¿verdad? Este es el cervix, la vagina, los ligamentos cardinales o de McEnroth y la pared pélvica. Entonces, si está confinado al útero, ¿qué estadio es? 1. Si está del útero bajando a los 2/3 superiores de la vagina, 2A de abajo, vagina. Si está a los 2/3 internos del parametrio, 2B de bordes, bordes. Y si ya agarró el tercio distal de la vagina, 3A. Si agarró pared, 3B. Ya está. Es la división. Y dentro del 1 se divide en 1A y 1B. El 1A es el que mantiene las medidas 3/5 de ancho de profundidad por 7 de ancho. Ese es el 1A. Se mantienen 3/5 milímetros de profundidad por 7 milímetros de ancho. Y el 3B es simplemente porque tiene más medida que el A. Nada más. Se llama B porque tiene más medición que el A. ¿Está bien? Y a su vez el A se divide en 1A1 cuando es menor a 3 y 1A2 cuando es entre 3 y 5. ¿Está bien? De profundidad. O sea, si les traen una pregunta, cáncer microscópico de cervix de menos de 3 milímetros de profundo y menos de 7 milímetros de ancho, estamos en 1A1. En nuestro algoritmo, ¿qué se hacía con el 1A1? Les dije acá, 1A1. Perdón, acá, cónito frío. Cónito frío. En cambio, más de 1A1 ya es histerectomía. Por eso lo recalco, porque esa medida es importante. El 1A1 es importante. La mujer con 1A1 todavía puede mantener su útero. ¿Y para qué querría mantener su útero una mujer? Para gestar. Por eso es para las que no tienen los deseos genésicos cumplidos, se recomienda cono frío acá. ¿Ya? Bueno, en este caso si me dicen 2/3 internos tomado del parametrio, eso es un 2B, donde ya aparece dolor. Dolor.
Paciente 42, lesión intraepitelial de alto grado, y les ponen siempre entre paréntesis el NIC al que se relaciona. ¿Qué se hacía con los PAP positivos? Colpo más biopsia. Colpo más biopsia. Mujer de 40 con cáncer de cervix, sangrado postcoital y hasta grandecito, eritoplasia, tacto rectal infiltrado en el tercio interno. ¿Eso qué es? 2B. Tercio interno es 2B. ¿Ya? Si les dijeran tercio externo, ¿qué sería? 3B. ¿Y cuál es el dato en el 3B? Hidronefrosis. En el 3B ya hay hidronefrosis. Otra cosa que les recomiendo, vengan haciendo el banco. Si tú banqueas en tu casa, tienes más opción de acá ver, oye, ¿por qué marqué esta? Ah, no, y corriges, ¿no? Pero si recién ahora lees la pregunta, puedes estar perdiendo información, ¿ya? Mujer de 52, acude por presentar 6 meses de ginecorregia asociada al coito, eso es cervix. Su último periodo menstrual fue hace 4 años, o sea, es una posmenopáusica. El diagnóstico probable que es, no asociado. Ya, esta sí había una pregunta, ya me estaba acordando, en Jesús María me hicieron dar cuenta. Acá dice no asociada al coito. Entonces no puede ser, borren por favor, ¿ya? Tienen que borrar para mantener la clave, sorry. Si no sería no asociada al coito, sería hiperplasia endometrial, ¿ya? Entonces, ginecorragia asociada al coito. Cáncer de cuello, ¿ya? Corrijan porfa, porque eso sí me hicieron dar cuenta en la otra sede. Porque si fuera ginecorragia no asociada y en una posmeno, la clave caería sola por default, sería hiperplasia endometrial, ¿ya? Vamos a ver otras preguntas. En un caso clínico compatible con lesión intraepitelial de alto grado, ¿qué se hacía con alto grado? En todos los PAP, colpo más biopsia, ¿verdad? Colpo más biopsia, alto grado. ¿Quién marcaría su observación o control en 6 meses? El LOWSIL. Hay una alternativa que el de bajo grado, si no quiere hacer colpo, porque la colpo cuesta 300 a 500 solcitos. Entonces, como no vas a hacer gastar, si el paciente no desea, le puedes dar la opción. Un LOWSIL te puede evaluar en 6 meses y volvemos a hacerte PAP a ver qué pasa. Pero si la paciente dice, no doctor, quiero que me haga, le hace, no. Pero tiene esa opción del control porque es cara la colpa, ¿no? Paciente con lesión exofítica en el cuello que no invade parámetros, o sea, cuando está solamente en el cuello y no invade parámetros y tampoco me dice vagina, entonces ¿qué estadio es solo cuello? 1. Ojo, dentro del 1, 4 centímetros es el punto de operación. Más de 4 centímetros ya no se opera, aunque esté en el cuello. Menos de 4 sí se puede operar porque está en el cuello. A partir del 2B ya no es operable tampoco. Agarra parámetros, ya no puedes operar, es irresecable. Irresecable. Mujer 42, con inicio de relaciones sexuales a los 13. ¿Para qué te ponen la edad? Para que veas riesgo de papiloma. Ha tenido 12 parejas sexuales, promiscuidad, hábitos nocivos de alcohol, eso no me interesa, tabaco sí, ese es factor de riesgo. Acude por dispareunia y sangrado genital. Si hay un dolor, sangrado, lo más probable en esta chica sea un cáncer de cervix, ¿no es cierto? Por todos los factores asociados y el sangrado. Sangrado genital en una mujer mayor de 35 años siempre sospecha cáncer de cervix o cáncer de útero. Esos 2 cánceres, ¿ya? Siempre. Muy bien, ahora vamos. Bueno, seguimos en el diagnóstico. ¿En qué momento, luego de arrancar las relaciones sexuales, se debe hacer el despistaje de BPH? Bueno, acá hay varias teorías. Unas dicen al año, otras dicen a los 3 años. En este año, la pregunta que les dieron es a los 3. Luego, al inicio era al año. Luego lo pasaron a los 3. Y ahora es pasado a los 21 años, independiente de su contacto sexual. Por eso la recomendación que les doy de la FIGO. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica? Eso es importante que recuerden. Una lesión, un virus del papiloma humano, por favor, ya les dije, puede infectar hasta el 10% de la población. Es un montón, así que no hay que hacer drama. La infección existe, no hay problema. Lo segundo, curan, les dije, más del 99% de mujeres curan espontáneamente sus papilomas en un máximo de 24 meses. Es el lapso máximo que se ha visto para curación con un sistema inmune correcto. Entonces yo no gano nada haciendo PAPs dentro del periodo de curación. Por eso es que el PAP controlas cada 3 años, ¿correcto? ¿Por qué controlas cada 3 años?
porque le das la chance de que se recupere. Si no, van a dispararse en colpos, dispararse en conizaciones, y eso no es lo que se busca en un sistema de salud. Entonces, por eso el control del Papa Nicolau es cada 3 años, porque te damos chance de que esa infección la recupere. Puedes evitar las infecciones, chicos, ni usando condón. Igual con condón hay transmisión. Entonces, esta es una enfermedad que tiene que abordarse inteligentemente. Por eso, al inicio era al año, a toditos pedían al año, apurados. Luego dijeron, no, mejor a los 3. Y ahora quedaron a partir de los 21 sin importar su condición de actividad sexual. Esa es la forma más costo-beneficio de hacer un screening. Muy bien, entonces ahí está. La clave ahí fue la B, a los 3 años. Ya estamos en ese momento. Mujer de 43, acude por presentar dispareunia, sangrado poscoital, ya les dije, eso es cervix. Antecedentes 6 hijos, es factor de riesgo la multiparidad, porque traumatizas el cuello, ¿ya? Primera relación a los 13, 12 compañeros, consumo de alcohol, lo mismo. ¿Qué sospechamos? Cáncer de seno. ¿En qué momento después de la primera relación se arrancaba el cribado? A los 3, repetido. Se tiene una paciente de 37 que en su control de PAP lo reportan como lesión de alto grado y el médico indica una colpo más biopsia mediante la cual no se puede visualizar la lesión. ¿Qué indicaría usted en este paciente? ¿No se acuerdan? Cuando tú tienes una colpo, tenías la colpo positiva, la que se ve la lesión y se toma biopsia, y tienes la colpo negativa, en la que había que haber, se podía observar o se puede hacer curetaje endocervical, ¿no? Dependiendo de dónde venía. Si era un low SIL, le hacías observación. Si era un H-SIL, le hacías su curetaje. Entonces, tú dirás, ¿y ahora qué hago, doc? Si no veo, puedo repetir el PAP, control los 6 meses, es una opción. Pero si es un alto riesgo, tocaría hacer un curetaje endocervical y le graba endocervical, ¿sí o no? Tendría 2 claves. Inclusive podrías ir más allá y decir, y si el curetaje salía positivo, al final había que hacer conodiagnóstico. Entonces, esta pregunta aparentemente es difícil, cuando en verdad la clave es la D, porque acá te dice mediante la cual no se puede visualizar, o sea, a simple vista no encuentras signos positivos. Entonces, ¿cuándo decimos que una colpo es positiva? Cuando tiene los signos de positividad. ¿Recuerdan cuáles son los signos? Epitelio mosaico, ¿de acuerdo? Cuando había un punteado hemorrágico, cuando habían neovasos, cuando veías una úlcera. Entonces, esos son signos de lectoscopía: mosaico, punteado, neovasos, úlcera. Pero también habían 2 pruebas que había que hacer, ¿se acuerdan? El test de Schiller y el epitelio aceto blanco con ácido acético. Hay 2 pruebas que se hacen. Se le pone ácido acético para ver el epitelio aceto blanco, lo más sensible, y el Schiller, que les dije que no tiene mucha sensibilidad ni especificidad, pero igual se hace. Entonces, en esta pregunta lo que faltaba era hacerle su Lugol y su ácido acético, nada más. La pregunta no era tranca, pero no tenías que asumir que ya había hecho todo. Entonces, esta pregunta es muy buena para que ustedes no asuman cosas que no están. La clave es la D, tinción con Lugol y ácido acético, porque acá dice visualización solamente. ¿Ya? Muy bien. El sangrado asociado al coito, ya hemos dicho, se sospecha cervix. ¿Y siempre son cáncer? No, puede ser pólipo cervical, puede ser cervicitis, así que no siempre es cáncer, no siempre es cáncer un poscoital. Paciente 29 con lesión identificada de neoplasia intraepitelial de bajo grado, correcto, NIC1. Entonces, ¿qué se hacía con los NIC1 que salían en biopsia? ¿Recuerdan que les dije? Los NIC1 ya son la biopsia. Paciente identificada con neoplasia bajo. Ese era el NIC1. ¿Se acuerdan qué había que hacer? Los observábamos, los controlábamos, ¿no es cierto? Control y seguimiento anual. Ese es un control anual. Cuando es un NIC1, es una buena opción. Y la única opción en la que sería cono, ojo, también cuando sería clave, siempre y cuando ese NIC1 venga de un HSIL.
Pero ¿de dónde viene? Acá dice, bueno, acá dice identificada con neoplasia intracervical de bajo nicuno, pero no te dicen el Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau hubiera venido de un HSIL y la mujer ya no quiere gestar, puede recomendar cono de frente. Pero como no hay nada de eso y no quiero complicarles, control y seguimiento anual, ¿correcto? Control y seguimiento anual. El control y seguimiento en 6 meses, no lo olviden, es si la paciente tiene algún factor de riesgo adicional, por ejemplo, VIH o HSIL, ¿ya? Si les ponen el seguimiento en 6 meses, semestral, es porque hay un factor de riesgo agregado, ya sea VIH o HSIL. Si no, el control debe ser anual, ¿ya? Muy bien. Paciente de 37 años, gesta 4 con resultado de Papa Nicolau NIC3. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces acá, como les digo, hay un error. Siempre van a ver este error. Te dicen Papa Nicolau NIC3. No, esto no puede ser, ¿ya? Pero no lo borro, ¿eh? Porque van a ver así en sus bancos. Esto no puede ser. Un PAP no te puede dar NIC3. ¿Esto qué debe haber sido la clave? HSIL. Eso es lo correcto, ¿ya? Entonces, acá, si tú tienes un Papa Nicolau HSIL, cualquier PAP positivo que debe que hacer, colposcopia, ¿correcto? Colposcopia. ¿Cuándo se repite el PAP? Cuando la muestra es insuficiente. Muestra insuficiente, se repite PAP. ¿Cuándo se arranca metronidazol y repites PAP? Cuando sale cervicitis. Cuando sale cervicitis o inflamación, cervicitis, ahí ¿ya? Le haces metronidazol porque hay que matar al posible tricomona que está ahí. Paciente a quien se le hizo un cono frío, cuya anatomía patológica reporta carcinoma epidermoide, mira, invasor de menos de 5 milímetros de profundidad en el estroma. Según Figo, cuando estaba menos de 5, no tengo otro dato, no, lamentablemente, pero ¿qué se recomienda o qué estadio sería este? 1-1, ¿verdad? Entre 3 y 5, perdón, 1-2, porque está menos de 5 de profundidad, está entre 3 y 5, 1-2, 1-2, ¿ya? Si hubieran dicho menos de 3 milímetros, 1-1. Mujer de 49 de edad que se realiza un Papa Nicolau y el resultado se informa como neoplasia intracervical de grado 3, otra vez el mismo error. Un Papa Nicolau no se puede informar como NIC, tiene que ser, se informa como lesión HSIL, lesión intraepitelial de alto grado, ¿correcto? Entonces acá neoplasia intracervical no, ¿ya? Lesión intraepitelial de alto grado, escamosa, correcto, y no NIC3, pues, ¿no? Pues esto es un error. La neoplasia intracervical o intraepitelial cervical de grado 3 correlaciona con un HSIL, ¿ya? Lesión intraepitelial de alto grado. Pero bueno, siempre nos oponen así que no vamos a discutir. Y les ponen o lesión escamosa de alto grado, o sea, les ponen como que fuera lo mismo. Bueno, la cosa es que ¿qué se hace cuando hay un PAP positivo? Se hace colpo más biopsia. Y Doto, ¿por qué siempre me hace la diferencia? Porque si fuera un NIC3, ¿qué se hace cuando es NIC3? Cono diagnóstico, perdón, cono terapéutico. Entonces, si la clave que me dan es colpo más biopsia, es porque están refiriendo a PAP. Si se estarían refiriendo al NIC, la clave sería cono terapéutico. Cono, ¿ya? Por eso es lo que tienen que diferenciar. Nuevamente les digo, estos errores surgen porque los exámenes son un recuerdo de los alumnos. No es que se aparece alguien con el examen y me dice, mírate el examen, le sacamos copia a todos. No se puede, te quitan el examen. Por ahí a veces te dicen, doctor, acá tengo una fotito del examen. Entonces, bueno, ya, pero esos son esporádicos, ¿no? Pero tú ves en internet, en cualquier lado, no vas a encontrar un examen ni de salud ni de nada. Entonces, en la reconstrucción es donde los chicos obvian muchas frases clave de las preguntas. Por eso, nunca se base en un banco en AME Salud. Nunca. ¿En qué tienen que basarse? En el residentado. Porque ese es público. Y de ahí sacan, correlacionan con los en AME Salud. ¿Ya? Paciente mujer asintomática acude a control, antecedente de VIH. Uy, un factor de riesgo. El PAP evidencia una lesión de bajo grado. Entonces, ¿qué dijimos cuando había bajo grado? Control al año. Al año. Pero les dije, como es un VIH,
En este caso, a los 6 meses. Citología y colpo a los 6 meses, no se olvide. Si no fuera un VIH y fuera bajo grado, al año. Pero si fuera alto grado, a los 6 meses. ¿Ya? Ese es el miedo, siempre les digo. Hay miedo de que se active la lesión. Ojo, ¿por cuánto tiempo? Por 2, ¿ya? O sea, control los 6 meses 2 veces. 6, 6. De ahí queda. Ahí queda. ¿Ya? Joven con PAP, lesión intraepitelial de bajo grado y VIH, nuevamente, control en 6 meses. Y ya está.